Hagamos un primer recorrido de la historia de la didáctica. Etimológicamente, el término didáctica procede del griego didaktike, didaskein, didascalia, y didácticos, didasco, etc. Todos esos términos tienen en común su relación con el verbo enseñar, instruir o exponer con claridad. Didaskeleon era la escuela en griego, didascalia, un conjunto de informes sobre concursos trágicos y cómicos. Didaskalos, el que enseña, etc. En latín ha dado lugar a los verbos docere y dicere, enseñar y aprender respectivamente. El campo semántico de los cuales pertenecen palabras como docencia, doctor, doctrina, disciplina, discípulo. Si hacemos un recorrido histórico por el uso del concepto de didáctica, nos encontraremos que, en la Edad Media, se puede considerar dentro de él todo el conjunto de cuentos y apólogos del infante don Juan Manuel o de Alfonso X, puesto que en su intención es la de presentar en forma literaria consejos morales, religiosos o técnicos. Incluso el Marqués de Santillana, con su célebre definición de poesía, caería en este ámbito. ¿Qué cosa es la poesía, sino un fingimiento de cosas útiles, encubiertas o veladas con muy fermosa cobertura? No en vano el Marqués de Santillana ha sido el autor de una de las primeras antologías folclóricas, como es Refranes que dicen las viejas tras el fuego, con evidente finalidad didáctica. Entonces, didáctica viene del griego didaktike, que quiere decir el arte de enseñar. La palabra didáctica como tal fue empleada por primera vez con el sentido de enseñar en 1629 por Radke, en su libro Principales aforismos didácticos. Sin embargo, fue consagrado por Juan Amos Comenio en su obra Didáctica Magna, publicada en 1657. Así pues, didáctica significó primeramente arte de enseñar. Y como arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del maestro o de la maestra. Es decir, que había muy poco que aprender para enseñar. Quien era docente, quien instruía, no tenía que saber mucho para hacerlo. Más bien era como él intuía cómo hacerlo. Más tarde, la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia, lo que llevó a la investigación bajo la pregunta ¿cómo enseñar mejor? Es decir, ya no se basaría simplemente en la intuición del maestro. Ahora habría una investigación previa que le permitiría al docente o a la docente tener esta guía de cómo enseñar mejor. La didáctica puede entenderse en dos sentidos: el amplio y el sentido pedagógico. En el sentido amplio, la didáctica en realidad no se preocupa por los valores, solamente se preocupa por la forma en hacer que el educando aprenda algo. Es ahí donde viene la respuesta a la primera pregunta de esta lección. Mario es un narcotraficante que tuvo esa habilidad de enseñar a los más jóvenes cómo pasar mercancía de un país a otro. En realidad, si tomamos en cuenta el sentido amplio de la didáctica, sí aplica en este caso. Sin embargo, no aplicaría en el sentido pedagógico, ya que en este sentido pedagógico, la didáctica se compone con el sentido sociomoral del aprendizaje del educando, que es el de tener o tender a formar ciudadanos conscientes, eficientes y responsables. Todo dependerá del sentido de la educación. Si tratamos de vincular el concepto de didáctica con el de educación, surgiría un concepto como la didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad de manera consciente, eficiente y responsable para actuar en ella como ciudadano participante y responsable. Es importante saber
o recalcar que la didáctica se lleva a cabo en relación o en sentido de los fines de la educación.